noches, es un gusto saludarles. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Soy Miriam García. Hoy un programa especial en el marco del 8 de marzo, el cual hemos denominado Luchas de las Mujeres, Memoria y Dignidad, con los comentarios de Lola Ancira, Laura Baeza, Brenda Carrillo Garduño y Sara Tinoco Mejía. En las últimas décadas, el reconocimiento de las luchas y derechos humanos de las mujeres ha detonado transformaciones sociales relevantes en México, tales como la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la creación de organismos especializados para la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia por cuestiones de género y el fortalecimiento de redes de acompañamiento, seguridad y sanación entre mujeres. Si bien el Estado mexicano ha tenido avances significativos en los derechos humanos de niñas y mujeres, aún tiene pendientes en materia de política pública, un tema pendiente para garantizar una vida digna y libre de violencia a través del ejercicio y protección de sus derechos humanos, la reparación integral de las mujeres víctimas y la prevención integral de la repartición del daño o repetición del daño. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Lola Ancira, originaria de Querétaro. Ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en diversos medios electrónicos e impresos. Autora de libros de cuento, Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos y Tristes Sombras. En el ensayo 2 y Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas del Fondo Blanco en el 2021. También quiero mencionarles que fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en 2019 como uno de los 8 talentos mexicanos por su programa literario Al Ruedo. Su obra Despojos fue creadora o ganadora más bien, acreedora del Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en su edición 2021. ¿Cómo estás, Lola? Muy buenas noches. Hola Miriam, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo, con Sara, con Laura y con Brenda y pues ya ansiosa de empezar esta charla. Al contrario, es un gusto tenerlas esta noche, este panel maravilloso que sin duda todas las personas que esta noche nos acompañan van a estar encantadas y sobre todo vamos a aprender mucho esta noche. También saludo y doy la más cordial bienvenida a Laura Baeza. Ella es autora de libros de cuento, Ensayo de Orquesta, Feta del 2017, Época de Cerezos, Una Grieta en la Noche, Páginas de Espuma del 2022 y la novela Ardiente de Alfaragua en el 2021. 13 narrativas contemporáneas de Fondo Blanco también del 2021, con reseñas, cuentos y otras publicaciones suyas aparecen en revistas como Lubina, Revista de la Universidad, Revista Casa de América, Lengua y Cuadernos Hispanoamericanos, entre otros. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches y estoy muy contenta de estar con autoras tan increíbles y gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Es un gusto tenerte esta noche aquí en este panel. También saludo y doy la más cordial bienvenida a Brenda Garduño. Ella con licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional de México, también con un posgrado en la Universidad de Barcelona, España, con clases de Filosofía Política en Harvard, en Estados Unidos, también con el 7º Congreso Internacional de Ciencias Políticas y Sociales
sociales, congreso sobre comunicación y biopolítica en España, con experiencias coeducativas en la educación primaria, dirigida a docentes en la escuela primaria en Cataluña, con esta teoría política de estudios de género, políticas de igualdad, políticas educativas, transversalización e institucionalización de las perspectivas de género, derechos humanos, etcétera. Bueno, sin duda, con una amplia trayectoria, también quiero mencionarles que fuimos compañeras en un área donde estuvimos trabajando, la unidad de igualdad de género de la Secretaría de Educación, y me siento muy contenta, Brenda, con tu presencia esta noche. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miriam. Pues estoy muy contenta de que podamos reunirnos sobre un tema que es tan importante para todas como son las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, saludo, doy la más cordial bienvenida a una persona a la cual aprecio mucho y es una digna representante del Consejo Editorial, Sara Tinoco. Ella es maestra en educación, historiadora, docente, conferencista, formadora editorial, estudió la maestría en educación con orientación en tutoría en la Universidad del Valle de Toluca y la licenciatura en historia en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en diferentes áreas de gobierno del Estado de México. Actualmente colabora en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y tiene esta parte que a mí me encanta mucho de este enlace con los autores, que sabemos que todos los días estamos trabajando con todas y todos ustedes. Y ella hace ese trabajo también muy fino de hacer el enlace con televisión mexiquense, con las cápsulas que se presentan en televisión mexiquense. Tenemos un espacio también, Espacio CEAPE, un programa que conduce en Cultura MX y Tlali Hinojosa. Y bueno, Sara Tinoco, ella es quien hace todo este acercamiento con los autores para estas entrevistas. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenas noches. Hola Miri, buenas noches. Muchas gracias por abrirnos estos espacios, sobre todo el tema, hablar de las mujeres, sobre todo en este mes tan relevante y estar acompañada de estas eminencias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio a esta charla. Y bueno, para todas las personas que nos acompañan esta noche, están muy pendientes porque vamos a formular tres preguntas y se van a ganar tres minutos. Y bueno, vamos a iniciar con la primera. Yo quisiera iniciar con Lola Ancira. Lola Ancira ha sido ganadora de uno de los certámenes más importantes que tiene el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, con un libro que se llama Despojos, que ya lo mencionaba al inicio, y que ha sido uno de los libros más exitosos que hemos tenido el año pasado y bueno, este año ya prácticamente está agotado, así que no vamos a regalar despojos, está agotado, lo cual pues representa un orgullo. Y en este contexto yo le quiero preguntar a Lola Ancira, ¿qué representa ser mujer en esta industria editorial? ¿Qué oportunidad tienes tú entre hombres y mujeres en las publicaciones de tu obra? Yo creo que actualmente hay muchos espacios abiertos para nosotras. También hay muchas editoriales independientes, sobre todo que están buscando voces femeninas. Entonces, pues a mí me parece que estamos en un muy buen momento para publicar, para escribir, ya lo hemos hecho desde hace siglos. Entonces, ahora la cuestión es encontrar los espacios para publicaciones, porque durante siglos se nos fue negada la voz o la posibilidad de expresarnos. Entonces, yo creo que cuando yo empecé a publicar, que tiene casi 10 años, pues las oportunidades ya existían, pero cada vez ha habido más. Y esto también tiene que ver con la presencia de mujeres en las direcciones de editoriales, de revistas, de centros culturales, que ellas mismas invitan a otras mujeres. Entonces, pues me parece que ahora estamos en un momento maravilloso y yo abogo porque esto siga también pues aumentando y sigan existiendo más y más espacios cada vez para nosotras. Entonces, yo siento que no he tenido las problemáticas o no me he enfrentado con los muros a los que sí se enfrentaban las escritoras de hace décadas. Para no irnos tan lejos, en los 80s, en los 90s, todavía el mundo editorial estaba como muy cerrado a las mujeres y me parece pues que esto ha ido avanzando gradualmente, poco a poco, pero pues sí se nota este gran cambio ahora. Sí, así es. A mí me gustaría hacer la misma pregunta a Laura Baeza. Recientemente la vi, la hemos visto en algunas entrevistas donde presentabas también un libro, tienes un libro nuevo. Platícanos un poco de este trabajo, por qué la temática que tú elegiste para este libro y qué pretendes en los lectores con esta temática. Bueno, muchas gracias. Coincido con Lola, creo que estamos en un momento precioso para la difusión de la literatura, pero también tiene que ver con esfuerzos tanto individuales como colectivos. Y yo le debo muchísimo a las lectoras, porque las lectoras se han organizado tanto en clubes de lectura,
en lectura acompañada y demás, por visibilizar la escritura, no nada más de autoras que estamos publicando el día de hoy, sino también por rescatar esfuerzos que durante mucho tiempo quedaron relegados. Entonces creo que mientras más funcione como un trabajo en equipo, mejor va a ser. Y en mi caso, que escribo mucho sobre violencias, desde la violencia que se ejerce hacia la mujer en el hogar hasta la violencia social que termina con feminicidios, por ejemplo, creo que a mí me interesan esos temas principalmente porque me preocupan, porque estoy inmersa en una sociedad en la que no podemos bajar la guardia y si bien hay un acompañamiento y hay mucha fuerza individual y colectiva, seguimos estando un poco detrás del respeto que merecemos. Sí, así es. Brenda Garduño, a mí me gustaría preguntarte, con todos estos estudios que tú tienes en cuestiones de género, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en este momento de su lucha? Y también que pudieras platicarnos un poquito por qué le llamamos hacia el panel. Ya, vale. Pues bueno, muchas gracias Miriam por la pregunta. Creo que algunas de los problemas que podemos enfrentar en la lucha, pues bueno, por una parte puede ser que hay una gran desigualdad, ya sea entre las mismas mujeres, que algunas tenemos acceso a una educación superior y otras no, y de pronto puede parecer que algún tipo de mujeres se sienten como con el derecho de hablar por otras y eso puede ser de pronto, puede generar por ahí algunas fricciones entre los feminismos de la academia y los feminismos que hacen activismo. Entonces, ese puede ser uno de los obstáculos que tenemos. También otro de los obstáculos que me parece que existen es que de pronto puede haber como alguna apropiación de los feminismos por parte de instituciones políticas o instituciones gubernamentales o de incluso de empresas que buscan lucrar con él. Ese también me parece otro problema. Otro obstáculo puede ser también las discrepancias ideológicas que justo ahora están muy en boga dentro de los feminismos, sobre todo entre corrientes, que yo sé que también es importante que las mujeres tenemos el derecho a disentir y a no estar de acuerdo, así como cualquier otro movimiento ideológico a lo largo de la historia, pero bueno, creo que son algunos retos que tenemos que enfrentar las mujeres y pues obviamente todas las condiciones estructurales que se nos vienen encima, sobre todo en países como México, lo que mencionaban hace un rato Lola y Laura, bueno, estas brechas que existen en ámbitos como el literario o el científico en términos muy generales, pues se van configurando desde la educación primaria, desde la educación básica. Entonces, pues desde ahí pues podemos incidir también bastante. Muy bien. Hablando un poquito del ámbito educativo, y voy a dar la palabra un poco a Brenda y después a Arita. Yo creo que muchas de nosotros hemos sufrido violencia en algún momento. Y si nos regresamos un poco desde el tema escolar, desde la primaria o un poquito más preescolar, yo creo que en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia. ¿Cómo se reproduce, Brenda, la violencia de género en el ámbito educativo? Bueno, lamentablemente de muchísimas formas. Una de ellas son como los dobles estándares que se tienen en muchas ocasiones para abordar las problemáticas de violencia de género, que a veces con las niñas, algunos docentes suelen ser como mucho más incisivos y reproducir ciertos estereotipos, como que, bueno, las niñas tienen que comportarse de cierta forma, ser recatadas, no ser líderes, etcétera, ¿no? Aunque parece que eso ya está superado, entre comillas, sigue habiendo una cierta reproducción de esas nociones en las prácticas pedagógicas y también, por ejemplo, la apropiación de los espacios. O sea, si nos damos cuenta, en las canchas, en las escuelas, muchas veces las niñas tienen que relegarse a espacios privados y quienes hacen uso de estos espacios grandes suelen ser los niños a través de deportes. Y bueno, yo siempre he pensado que las escuelas, sobre todo las primarias, que me parecen muy interesantes, son un reflejo, pueden ser un reflejo de las prácticas sociales violentas que pueden darse en contra de las mujeres.
Una de las formas más violentas y más terribles de violencia contra las niñas, por ejemplo, es el abuso sexual infantil, que desgraciadamente está muy, muy presente en este país. México es el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y pues eso es súper preocupante. Nosotros que trabajamos en la Secretaría de Educación, pues es un tema al que tenemos que estarnos enfrentando y pues bueno, esas son algunas bueno, eso es parte de mi respuesta. Muy bien, ahora voy con Sara Tinoco y hablando de estas violencias, desde las violencias de casa, ¿no? Que ahora justo con la pandemia parece que se acentuaron aún más, la violencia en la escuela, la violencia en el trabajo, que yo creo que sin exhibir a ninguna institución, creo que muchas y muchos lo hemos vivido, porque no solo esto es exclusivo de las mujeres. Sarita, ¿qué pudiéramos abordar acerca de esto? Y también yo creo que sería importante resaltar en este momento dentro del acervo del Fondo Editorial del Estado de México, cuál es la presencia de las mujeres, cuántas mujeres hay, qué es lo que se ha publicado, qué es lo que se ha enfatizado en estos últimos años. Adelante, Sarita. Pues mira, Miri, muchas gracias por la participación. Te puedo platicar que las mujeres, sobre todo también en el ámbito educativo, yo me dedico también a la docencia, como bien lo comenta Brenda, pues es importante darle su lugar. Las niñas de repente necesitan también ser escuchadas. Creo que es importante que no solamente las niñas, las mujeres en general seamos escuchadas. Tristemente todavía vivimos en una sociedad en donde se juzga más a la mujer que a un hombre por cualquier situación que suceda. Entonces, creo que es muy importante darle voz a estas personas que hablan acerca del tema, que ponen alguna queja, aunque sea tiempo después, de repente es como, eso ya pasó, no es importante, creo que sí es importante que las mujeres sigamos hablando de lo que nos pasa, que hayan este tipo de espacios, sobre todo para mujeres, para que puedan explayarse, para que puedan saber un poquito acerca de la historia, de lo que es la vivencia de las mujeres a través del tiempo. Creo que es importante conocer nuestra historia para que también entendamos cuáles han sido todos nuestros logros a lo largo y que podamos ver qué más podemos hacer, ¿no? En el Consejo Editorial, como bien lo comentas, tenemos muchos libros que hablan acerca de las mujeres. La verdad, hay libros que se dedican, que son de mujeres para mujeres, pero también tenemos libros que hablan acerca de estos temas, pues, femeninos, sobre todo, por ejemplo, tenemos libros de ensayo, como Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana. Este libro lo escribió Mariana Libertad, que es una mujer de Perú que justo ganó el premio el certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2018, fue mención honorífica. Tenemos libros que hablan acerca, obviamente, de una gran mujer del Estado de México y mexicana, que es Sor Juana Inés de la Cruz, Laura Méndez de Cuenca, de estas mujeres que a lo mejor la historia ha olvidado un poquito, la historia la ha hecho de repente los hombres, entonces la historia le ha olvidado un poquito a las mujeres, y creo que también es importante que sepamos que en México también hay una historia del feminismo. También las mujeres, después de la independencia, alzaron la voz para contrarrestar pues esta poca visión que se tenía hacia ellas, esta poca visibilidad más bien que se tenía hacia ellas, y pues mujeres muy importantes hablaron acerca de esto, y justo tenemos libros en el consejo de la maestra, por ejemplo, de Laura Méndez de Cuenca, tenemos un libro que habla acerca de la prostitución, tenemos también miradas de género sobre las mujeres mexiquenses, forjadoras del Estado de México, lo cotidiano detrás de la lente, mujeres indígenas del Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Obviamente tenemos ahora pues nuestra nueva colección de mujeres, que la verdad estamos muy contentos de que se pudo publicar esta nueva colección. Y obviamente también tenemos el libro de Lola Ancira, de Despojos, de Laura Baeza. Las mujeres forman parte del consejo editorial, ya sea hablando de las mismas mujeres, ya sea hablando de otros temas, y creo que es relevante hablar de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Sara. Y bueno, toda lucha tiene un ideal y bueno, esto configura su sentido. En pocas palabras o en sus propias palabras, esta lucha, ¿cómo podríamos definir esta lucha? Porque tal pareciera que hoy en día se habla, es que las feministas vienen y luchan y pelean, rompen, tiran y demás, y son como incomprendidas, ¿no? Y las mujeres que no vamos o que no estamos, tal pareciera que nos mantenemos ajenas.
¿Qué es lo que se pretende? ¿Sobre qué se está luchando, Brenda? Bueno, pues básicamente se está luchando por el reconocer que básicamente que las mujeres somos seres humanos y que merecemos una dignidad, y la primera dignidad que tiene que garantizar cualquier estado, no solo el estado mexicano, es la vida. Y desgraciadamente desde hace ya varias décadas, la vida de las mujeres, bueno, y también de los hombres en este país no está siendo garantizada por el estado mexicano. Entonces, yo sé que de pronto a muchas personas les parece excesivo que se raye monumentos o paredes, etcétera. Pero bueno, ha sido una forma en la que este movimiento ha buscado llamar la atención de las autoridades correspondientes. La verdad es que a lo largo, como bien mencionaba Sara hace un momento, el feminismo no es nada nuevo en este país. De hecho, desde 1916, pues tuvimos el primer Congreso Feminista en Yucatán, y la verdad es que ha habido una gran cantidad de propuestas y de protestas de forma pues mucho más tranquila, digamos, a través de, qué sé yo, de la academia, etcétera, de performances artísticos de este tipo, pero la verdad es que desgraciadamente hasta que se abordaron este tipo de prácticas, pues las autoridades no habían hecho como un gran caso de la gran problemática que tenemos en México con los feminicidios, y pues eso me queda decir. Hablando un poquito de este asunto de la violencia, los feminicidios y el trabajo que ha hecho el gobierno del Estado de México, mencionarles que hoy en este panel, tanto Brenda como yo somos embajadoras de la Red Naranja. Y tal pareciera que la sociedad dijera que no se ha hecho nada y bueno, nosotros somos pues testigos, somos una pieza importante en el que sí estamos haciendo, al menos nosotros sí estamos colocando nuestra granito de arena dentro de la labor que hacemos en las instituciones. Brenda en el Convive, labora en el Convive, capacitando, dando acompañamiento a algunos niños y niñas que son víctimas de violencia. Nosotros en el Consejo Editorial, a través de pláticas, conferencias, talleres con algunas instituciones como fiscalías, y bueno, sin duda es contribuir un poco a disminuir este problema. Esta noche con el panel que estamos abordando, estos términos de memoria y dignidad de las mujeres, Lola, ¿cómo pudiéramos retomar estos términos? Si tú tuvieras que escribir en este momento, tomar una pluma y decir, voy a escribir mi próximo libro, ¿cómo Lola Ancira plasmaría la memoria y la dignidad de las mujeres para que quedara plasmado en un libro? Pues no lo sé, es un poco complicado porque pues yo escribo sobre todo ficción, pero yo siento que también me enfoqué mucho en el tema de la violencia de género sobre todo y las desapariciones forzadas y los feminicidios en este último libro. Entonces, más bien mi forma de abordarlo fue llamando a la visibilidad también de lo que está ocurriendo, porque las noticias parecieran que a veces nulifican a las personas o solamente hablan de cifras más allá de personas realmente. Entonces fue lo que yo traté de hacer, como dar una personalidad, dar una historia y saber qué había detrás de esa cifra y que dejara de ser una cifra. Entonces, yo creo que con ese último libro, pues trabajé un poco esta cuestión y también yo recomendaría mucho leer autoras, y sobre todo autoras contemporáneas, porque nos estamos, como decía Laura, preocupando y ocupando de todos estos temas en nuestra escritura, ya sea en ensayo, en novela, en cuento, en poesía. Entonces, pues eso, acercarse a las plumas, también a las plumas nuevas, también a las plumas clásicas, pero eso, leer a las mujeres sobre todo. Sí, así es. Y justamente quisiera retomar una frase que dicen que el conocimiento empodera. ¿Y cómo tendríamos que, cómo decirlo sin que se malentienda este término, empoderarnos, saber un poco más, tener ese conocimiento que muchas personas no lo tienen porque no quieren, porque no pueden o porque no tienen una guía adecuada de qué es lo que se tiene que leer? ¿Qué tendrían que leer nuestras niñas hoy en día, Sara, Brenda, Lola? ¿Quién quiere contestar?
Pues bueno, yo voy a hablar desde mi punto como historiadora. Creo que es importante, como lo decía hace ratito, que las mujeres leamos acerca de la historia del feminismo, que no nada más se remonta a 1800 para acá o desde un 8 de marzo, sino que hubo mujeres desde antes, desde las culturas griegas, como Hipatía de Alejandría, que hablaba acerca, era una matemática que de hecho la quemaron justo por ser una mujer que tenía el conocimiento, ¿no? También inclusive en la Grecia hubo mujeres que se levantaron en contra de que los hombres fueran a la guerra. Entonces, creo que es importante hablar y conocer qué es lo que ha pasado para que podamos entender en dónde nos estamos moviendo, ¿no? Conocer mujeres mexicanas que escriben actuales y también de la historia, mujeres que a lo mejor han sido calladas y que es importante retomar, ¿no? Maestras, inclusive el simple hecho de hablar también con las mujeres de tu familia, mujeres, tu abuela, tu mamá, tus primas. Creo que es muy importante darles esta voz a estas mujeres que de repente no se les ha dado nunca la voz. Muy bien. Bueno, estoy revisando aquí los comentarios, hay saludos, felicitaciones. Y hay una pregunta por aquí que estoy ubicando. Dicen que cómo debería de ser un estado perfecto, que existirá un estado perfecto que garantice el derecho, la plenitud, la libertad, vivir una vida libre de violencia. ¿Existirá esto? ¿Lo alcanzaremos algún día? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es muy complicado esperar algo así, sobre todo por nuestra realidad, y que siempre nos estamos cuidando. Creo que es lo más cercano que podemos tener a un estado perfecto en el que todas nos cuidemos, procuremos nuestro bienestar, nuestra integridad y sobre todo nuestra libertad, porque lo que necesitamos es eso, libertad de expresión en todos los sentidos para visibilizar justo lo que paradójicamente es lo más visible, que es la violencia, pero hacer algo al respecto. Muy bien. Lola, ¿quisieras comentar algo? Sí, yo creo que pues por ahí dicen que faltan varias generaciones para que logremos una equidad de género real, entonces creo que todavía está muy distante. Y yo diría que esas sociedades casi perfectas las podemos encontrar en la literatura de ciencia ficción feminista, sobre todo en las novelas como El hombre hembra de Joanna Ross o La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, porque precisamente hablan de sociedades donde pues los hombres ya no están presentes y pues no hay guerras ni luchas de dominio ni de control porque son sociedades pues básicamente femeninas. Entonces yo creo que eso sería como un estado casi perfecto, pero claro, no vamos a quitar a los hombres del panorama, pero sí lograr eso, pues lograr una equidad, lograr que el hombre deje de querer controlar todo y hacer a un lado a la mujer. Entonces, pues yo creo que esa es parte también de la lucha, de lo que se ha estado buscando desde hace más de 100 años. Muy bien. Vamos con las preguntas. Vamos a dejar aquí las preguntas en el chat. Por el tiempo no nos va a dar tiempo revisar quién se gana los libros. Lo haré después del programa. Pero bueno, vamos a empezar. Brenda, ¿qué pregunta quisieras hacer a la audiencia? Perdón. A mí se me ocurre, o sea, es una pregunta para que alguien la conteste y se gane un libro, ¿verdad? Ajá. Ok, vale. Pues se me ocurre que pongan el título de un poema de una autora mexicana del siglo XX. Ok. Muy bien. Laura. A mí me gustaría que la pregunta fuera, ¿qué autora le recomendarían a una adolescente? Ok, Ya sea autora nacional o extranjera, ¿qué autora le recomendarían a una niña que va a empezar a leer o un adolescente? perfecto. Lola. Mi pregunta es, ¿quién es la autora de la primera novela de ciencia ficción? Se llama Frankenstein, pero pues ya queda la autora. No te puedes ganar el libro, Brenda. Tú eres parte del panel. Ok, vale. Bueno, ok, no. Ok, pues vamos cerrando este programa. Me gustaría que pudieran decir muy brevemente alguna frase para cerrar, algún comentario a la audiencia. Y vamos a empezar con Laura. Adelante, Laura Baez. A mí me gustaría que fuéramos conscientes de no minimizarnos en ninguna circunstancia, ni emocional, ni laboral, ni personalmente. Ok. Brenda. Bueno, a mí me gustaría justo subrayar la importancia de nombrar a las mujeres, ya sea en la historia, en la literatura, etcétera,
porque muchas veces la historia se nos enseña desde la primaria en términos macro, ¿no? Como los grandes hechos civilizatorios, y desgraciadamente de muchos de ellos se nos excluye a las mujeres, ¿no? Entonces es difícil hacer historias sobre mujeres porque de pronto como que no hay tantos elementos para construir un relato. Entonces, por ejemplo, me parece súper importante lo que hacen autoras contemporáneas como ustedes, que justamente, bueno, yo leí el libro de Lola. Entonces, me parece súper importante el contar historias cotidianas sobre las personas reales, sobre nuestras vidas, sobre nuestros conflictos, y eso me parece que es una forma importante justamente de nombrar y de hacer memoria sobre la dignidad de las personas y no solamente sobre estos grandes personajes históricos en términos súper patriarcales. Muy bien. Sara. Y pues, bueno, a mí me gustaría decirles que el feminismo, más que una palabra, es un movimiento que define la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto al hombre. Entonces, que utilicemos este término para concientizarnos acerca de nuestra posición social. Gracias, Sara. Lola. Pues yo quiero abogar por la sororidad, por el apoyo entre mujeres y también recordar que esta fecha no es para felicitar, sino para conmemorar. Entonces, por favor, no feliciten a las mujeres solamente por ser mujeres. Mejor eso, vayan a leer, instruyanse, lean, hagan todo lo posible por saber de qué va todo esto, porque sí es muy necesario. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Lola, Laura, Brenda, Sara, por su presencia y comentarios esta noche. A mí me gustaría decirles que seamos esa voz fuerte a través de estos espacios, tanto físicos como virtuales, con la persona que tengamos al lado. Siempre hagamos eco cuando veamos una situación de violencia. No lo permitamos, no hagamos caso omiso, no seamos cómplices de estas violencias que sabemos que pueden presentarse en cualquier espacio. Me siento muy contenta, muy agradecida con este programa. Sé que nos va a ver mucha gente, sé que va a tener mucha fuerza este programa y sobre todo por la temática que hoy estamos abordando en este espacio de Libros a Fondo. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. Ayúdenos a compartir. Libros a Fondo es un espacio de los consentidos de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. También invitarles a que dediquen un momento a la lectura, siempre lo he dicho, busquen nuestro acervo, no solo nuestro acervo, cualquier acervo. Ya hoy escucharon todo lo que pueden consultar. Visiten nuestras librerías, ahí los vamos a recibir con mucho gusto. Y bueno, esto fue Libros a Fondo. Tenemos una cita dentro de 15 días. Ahora estamos cada 15 días. Muchas gracias y muy buenas noches.